Chucky Town con el tema Pa' Olvidarte, y un tema bastante sabroso para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre lo hacemos a través del 1400 de la voz de la Gran Colombia, emitiendo desde Cúcuta para el resto del mundo. Llevamos, miren, información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí, en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, a través de nuestra página web, www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y otro que se va para los Estados Unidos. Se trata del ex guardaespaldas de Hugo Chávez Frías, Adrián Velázquez, quien estaba detenido en España, y la Audiencia Nacional Española aprobó hoy extraditarlo a los Estados Unidos. La Audiencia Nacional aprobó la extradición del excustodio de Hugo Chávez, Adrián José Velázquez Figueroa, quien junto con su pareja, la tesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén, están acusados de integrar una trama de corrupción. El diario ABC de España informó que en un auto los magistrados de la sección segunda de la Sala de lo Penal habían aprobado que los hechos constituyen delitos de asociación delictiva para cometer lavado de dinero y lavado de instrumentos monetarios. Estados Unidos reclama a Velázquez y a Díaz por pertenecer a una trama de corrupción asociada al canje de divisas y al blanqueo de capitales, junto con a Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias venezolano Globovisión. Así que otro anaranjado más. Se va para Estados Unidos el señor guardaespaldas de Hugo Chávez Frías, quien, pues, dicen que por medida chiquita tiene un patrimonio de $3.000 millones. Debe ser que eso de ser guardaespaldas como que pagaba muy bien en el gobierno de Chávez, pero ahí está, la justicia lo alcanzó y se lo lleva para Estados Unidos. Próximamente, a lo mejor aprovechan en un mismo viaje y se llevan a los tres, se llevan al pollo, se llevan a la tesorera nacional y se llevan al señor Adrián Velázquez en el mismo viaje. Y en otro orden noticioso, esa recién aprobada ley de emprendimiento, pues aún carece de las diferentes condiciones para su aplicación. El chavismo insiste en crear nuevas maniobras para corregir el descalabro económico que se viene presentando en el país, desatado bajo la administración de Nicolás Maduro y con el apoyo de la Asamblea Nacional electa en el año 2020, casi totalmente roja. El marco legal pues empieza a plasmar esas nuevas ideas en beneficio de esta economía. Tras 2 décadas de control y regulación constante sobre la actividad empresarial, desprecio a la propiedad privada, desestimación de la producción nacional y cerco a la banca, pues el giro de dirección parece empezar a beneficiar a los diferentes sectores. Asimismo, también se refleja que este instrumento legal, como la recién aprobada Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos, un documento que fue aprobado en 24 horas por el Parlamento, que busca otorgar ese marco legal y ese marco de beneficios para las empresas emergentes y para los emprendedores de todo el país. Sí, el problema está simple y llanamente que podrá ser una ley muy bonita en la redacción, pero resulta que para usted legalizar una empresa en Venezuela tiene que pasar 68 pasos, perder más o menos 956 horas, hombre, para poder cumplir con todos los pasos necesarios para usted estar registrado siendo un microempresario, un empresario mediano o un pequeño empresario. Así que mucha ley, pero la verdad verdadera es que cuando usted va a registrarse tiene que hacer prácticamente una ruta de martirio. Y Fundarredes denunció 60 homicidios en 6 de los 8 estados fronterizos venezolanos en el mes de octubre. Pues son los datos que se han venido recogiendo en ese informe, en esa curva de violencia que se ha presentado,
Fundarredes muestra estos 60 homicidios, 27 desapariciones o secuestros, 16 casos de enfrentamientos armados durante este mes en 6 de los 8 estados fronterizos que tiene el país con su vecino país, Colombia y Brasil. Eso es lo que ha venido informando la organización. Los datos corregidos en este informe de curva de violencia pues fueron recabados en el estado Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y en el estado Zulia para dar este informe y que lo ha manifestado Fundarredes hasta el día de hoy. Bueno, y para dar una imagen de limpieza y arreglo y acomodo al Poder Judicial, ya llegó hasta allá el proceso de la tonería y pintura y remozamiento de la imagen. Según el periodista Nelson Bocaranda Sardi, el día de hoy se conoció que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro había suspendido a 4 jueces del área metropolitana de Caracas y 5 de Anzoátegui, incluyendo la juez rectora, hermana de un magistrado del propio Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Iván Bastardo, presidente de la Sala Civil de la Corte. Ahora todos fueron pasados a la Fiscalía y en el caso de Anzoátegui a los abogados participantes en las irregularidades comprobadas. Dice Bocaranda Sardi que ellos afirman que es saneamiento del Poder Judicial. Pero miren lo que están haciendo. Como necesitan poner logros en los papeles, porque no han tenido logros en materia de control de la corrupción dentro del Poder Judicial, deciden eliminar a varios de ellos de rango inferior. Pero la verdad verdadera es que donde deben empezar a hacer el reacomodo del Poder Judicial en Venezuela es en el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, no abajo. Entonces ellos hacen abajo la limpieza como queriendo decir, bueno, voy a meter los trapos sucios y la ropa sucia debajo de la alfombra. Pero la verdad verdadera es que quienes están hasta el tope e incluso buscados por la justicia internacional son algunos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y más del 60% de los venezolanos en 12 ciudades del país no tienen una conexión de internet en su casa, pues el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos ha advertido que más de ese 60% de la población en estas 12 ciudades del país no cuentan con internet en sus residencias, dato obtenido a través de un sondeo de opinión en el mes de septiembre, en el que se consultaron a más de 7.400 personas. Al tomar este promedio de las 12 ciudades consultadas sobre si tienen conexión o no tienen conexión a internet en su casa, solo el 38,1% de los encuestados respondieron afirmativamente pues a esta inquietud, mientras que el 61,8% dijo no tener este servicio. San Fernando de Apure, en el Punto Fijo y Por la Mar, pues son las ciudades que más reportan este no acceso al internet, con un porcentaje del 77 y el 69,8%, al tiempo que Caracas y San Cristóbal también vienen reportando entre el 50,9 y el 44% en esas fallas de conectividad desde las viviendas. Eso quiere decir, Alan y audiencia, que en el momento de reabrir las clases, ni presenciales ni virtuales se pueden, y menos virtuales para retomar las clases actuales. Claro, hay un abismo entre los que tienen internet y aquellos que no tienen. ¿Cómo hacen para formarse y educarse? Bueno, y vamos a ver una breve historia preparada por Transparencia Venezuela de cómo el chavismo destruyó al sector eléctrico en el país. Veamos entonces cómo fue esto. El servicio eléctrico en Venezuela dio sus primeros pasos de la mano del sector privado a finales del siglo XIX, pero con el tiempo, el Estado tomó el control absoluto. En 1998, el sector, manejado entre empresas privadas y estatales, gozaba de buena salud, pues la capacidad instalada era de 14.000 megavatios, más de lo que el país demandaba. Con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, se tomaron decisiones que condujeron a la estatización total del sector eléctrico y marcaron el inicio de un proceso devastador. El 31 de julio de 2007, el gobierno creó la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, e inició un proceso para convertir todas las privadas en empresas propiedad del Estado. El control total se alcanzó a finales de 2010 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y Corpoelec se convirtió en el operador único de la generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio eléctrico.
El declive no tardó en hacerse evidente. Ese mismo año, la generación hidroeléctrica se redujo por la sequía. La respuesta de las plantas termoeléctricas fue insuficiente y se generalizaron los racionamientos. El entonces presidente Chávez declaró el estado de emergencia en la prestación del servicio y esta figura le permitió a Corpoelec, PDVSA y al Ministerio de Energía Eléctrica adquirir equipamiento sin licitaciones. Se inició una fiesta de contrataciones directas que terminó en grandes casos de corrupción que han quedado impunes, al menos por lo que se conoce públicamente. Más de 40 proyectos fueron adjudicados para aumentar la generación hidroeléctrica y termoeléctrica del país. En todos se detectó sobreprecio y el uso de tecnología obsoleta o no compatible con el sistema venezolano. Pese a las multimillonarias inversiones, solo 23 de ellos están operativos. Las plantas termoeléctricas compradas a Derwick resaltan en la historia de corrupción de este sector. Se adquirió equipamiento que no era necesario para el proyecto y equipos desarmados que nunca fueron instalados. Pequeña historia de por qué Venezuela tiene los graves problemas de electricidad, de suministro eléctrico en este momento. Pero también es la historia de la corrupción, de cómo más de 40 proyectos, 40 y tantos proyectos fueron aprobados y ninguno se cumplió. Y todos fueron con sobreprecio. Fíjate, fue tan descarado el robo que en algún momento compraron unos transformadores a China, que resultaba que el único país en Latinoamérica donde esos transformadores se podían instalar era en Nicaragua. Y Venezuela compró... Qué gran inversión. No, y compraron cualquier cantidad de transformadores. Diseñaron un sistema de plantas basadas en combustible diésel, en ACPM, como se llama en Colombia, pero es diésel en Venezuela, y este combustible resulta que no previeron el suministro de combustible, y como en el resto del sector energético venezolano, la industria petrolera no fue capaz de abastecer estas plantas eléctricas, así que si usted quiere ver un cementerio de plantas eléctricas, váyase al estado Mérida, por ponerle un ejemplo, pase por el Vigía y vea la cantidad de rumbe que hay ahí, óxido y máquinas deterioradas que ya no funcionan, ya no sirve. Esa plata se perdió completamente porque nunca se pudo abastecer de suficiente gasoil estas plantas. Y entrando a Mérida, un poco más allá de Ejido, ahí usted también podrá observar ese cementerio, como hay cementerios de estas plantas en toda Venezuela. ¿Quién resultó beneficiado? El corrupto. Los corruptos que ganaron miles de millones de dólares en esto, porque no fueron cientos de dólares, fueron miles de millones de dólares que se destinaron a este proyecto y que dejaron a Venezuela en peor condición que como estaba antes. Quien perdió fue Venezuela, el venezolano, porque esos son recursos del fisco. Claro, es impresionante la cantidad que se robaron allí. Por ponerle un caso, un exministro, Nervi Villalobos, está señalado de haberse llevado él solito nada más 16 mil millones de dólares. Él solito. Imagínense ustedes la barbaridad que se cometió allí con el tema del sector eléctrico venezolano. ¿Y qué hace un hombre con 16 mil millones de dólares? Pues gozarse la vida en Europa. Darse la buena vida. Aunque está ya vigilado en España. Por eso la pasa en Andorra y España. En Andorra donde tiene los reales y en España donde se los disfruta. Y en otro orden noticioso, la oposición venezolana denunciará ante la ONU la violación de los derechos humanos de los reclusos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Pues así lo ha venido manifestando la oposición venezolana, que ha denunciado la sistemática violación de los derechos humanos de estos reclusos del país caribeño. Informará de esa situación a la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y el exdiputado opositor William Dávila ha indicado, según en una nota, que recientemente los reos que están en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Carabobo y de un retén policial en Mérida protestaron y se declararon totalmente en huelga ante las diferentes condiciones de insalubridad, de hacinamiento y además de retardo procesal. También recordó que a mediados de junio el régimen de Nicolás Maduro anunció una comisión para hacer una revolución judicial para solucionar en 60 días este hacinamiento
en los centros de detención preventiva, pero Dávila sostuvo que esto aún no se ha cumplido. La revolución judicial no es más que una táctica para eludir la competencia de la Corte Penal Internacional, cuya investigación pues ya fue decidida por el fiscal de la Corte, Karim Khan, en esta reciente visita que ha realizado a Venezuela. Algunos le dicen que es revolución. Sí, revolución. Revolución. Y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela, a través de Juan Manuel Teixeira, su presidente, señaló que los datos actuales indican que se ha alcanzado casi un 50% de la cifra que manejaba antes de la pandemia en cuanto a tránsito aéreo. Es decir, un 50% en promedio en comparación con las cifras antes de la pandemia. El funcionario recordó que las rutas nacionales que están activas son por la Mar Barcelona, Maiquetía Valencia, Táchira, Mérida, Bolívar, Puerto Ordaz, Monagas y Barquisimeto. Se nota un repunte, cada vez los vuelos nacionales son más y con total bioseguridad, agregó en entrevista concedida a un programa de radio en Caracas. Teixeira indicó que están recibiendo 44.600 pasajeros al mes, número que ha aumentado desde que comenzaron las operaciones aéreas. Afirmó que estas cifras demuestran que están en condiciones para seguir habilitando nuevos vuelos, pero aclaró que todo dependerá de la decisión que tomen las autoridades gubernamentales, porque generalmente pasa que cuando las cosas se reactivan y van bien, llega el gobierno y se inventa algo para quitarle del rostro la felicidad a los trabajadores del sector y también a las personas dedicadas y que viven del comercio y servicios. Llega a Venezuela, Alan y audiencia, llega la innovación, y esa innovación la va a realizar Freddy Bernal, donde está promocionando la bici taxi para cruzar la frontera en lugar de abrir el paso vehicular. Esto pues es lo que ha venido promocionando. El chavismo volvió a llamar la atención en las diferentes redes sociales luego de que Freddy Bernal promocionara con toda una gran innovación, lo último en Guaracha, como decimos en Colombia, el uso de la bici taxi, vehículo dedicado a que las personas que deseen cruzar la frontera colombo-venezolana sobre el puente internacional Francisco de Paula Santander lo puedan realizar. Como hay una distancia entre la raya fronteriza y la Guardia Nacional, pues los visitantes pueden viajar cómodamente de aquí para allá y de allá para acá. Arrancamos no solo con el paso peatonal, sino también con el bicitaxi desde Ureña, es lo que ha venido comentando Bernal en un video difundido a través de las redes sociales. Bueno, no sé cómo calificar esto. De verdad que, como siempre, el chavismo mirando hacia atrás, hacia el pasado, hacia la Venezuela de hace años, décadas. El chavismo no mira hacia adelante. ¿Cómo vas a hablar tú de un bicitaxi cuando en ese mismo puente cruzaban camiones, cruzaban carros particulares, cruzaban motos, vehículos de máquina? ¿Cómo vas a hablar de bicitaxi? Eso es progreso, eso es avance. Más bien deberías buscar las alternativas para que se acomodara esto del flujo de vehículos y se reactivara de una vez por todas la frontera binacional. Pero bueno, esas son las soluciones de la genialidad chavista. Poner a los venezolanos a hablar y a pensar en el siglo XIX, cuando ya estamos en el siglo XXI. Venezuela, téngalo claro, todavía no ha entrado al siglo XXI. Y eso ha sido gracias a 23 años de chavismo. Y Venezuela es el país de los desplazados, pero tiene casinos con máquinas que cuestan $80 millones. Venezuela ha sido abierto al menos 30 casinos en todos los centros que cuentan con 250 máquinas de juego que tienen un precio hasta de $80.000 en un país con una emergencia humanitaria y una emergencia humanitaria totalmente compleja que ha provocado el desplazamiento de más de 6 millones de ciudadanos por todo el mundo. Así lo ha denunciado el diputado por Anzoátegui, Marco Aurelio Quiñones, quien ha expresado que nadie puede explicar que en un país donde la mayoría de las personas tiene un sueldo entre 3 o 5 dólares americanos al mes, se multipliquen los casinos. Además, ante esta situación, con una economía totalmente contraída. Así se viene manifestando esta situación y por esta razón informó que consignará ante la Comisión Parlamentaria de la Contraloría de la Asamblea Nacional una investigación sobre los casinos abiertos en un país con un Producto Interno Bruto contraído y sumergido en la quiebra
por culpa de esta dictadura. Ahora explíqueme una cosa, y no es que hay bloqueo, y cómo esas máquinas llegan de Estados Unidos a Venezuela. Ahí no hay bloqueo, ahí sí hay facilismo para apoyar el emprendimiento, diría Maduro. Por eso es la ley del emprendimiento. Pero ahí no hay bloqueo, ahí no hay cierre, ahí sí el imperio no cerró. Es que cuando ustedes le hablan de imperio, les encanta hablar de imperio, pero jugar con sus máquinas, visitarlos, ir a Disney World, gozarse la vida por allá. Pero el tema es que han entrado estas máquinas. Son la prueba viviente de que el fulano bloqueo le es utilizado por el gobierno de facto cuando le conviene. Pero en este momento nadie ha dicho por qué unas máquinas con tan alto valor logran llegar a Venezuela burlando el bloqueo mental es lo que tienen muchos de ellos. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Bueno, amigos de Venezuela siempre Venezuela, este tema se llama Cuando te veo y es de Ana del Castillo, cantante colombiana, y nos sirve para iniciar así el segundo segmento de Venezuela siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información y en un video que tenemos, Norbey Marín le envía un claro mensaje al chavista Potro Álvarez, quien ha intentado iniciar una campaña de difamación en las redes sociales. Escuchemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto poder saludarles. Paso por acá porque he visto en las redes sociales cómo el día de hoy se ha hecho una campaña para poner en tendencia a Norbey Marín extorsionador. Esto, ciertamente, quienes me conocen saben la moral y la lucha incansable que hacemos en nuestro canal hasta que caiga la tiranía. Pero, ¿esto de dónde viene? Viene porque el Potro Álvarez, en el momento que nosotros sacamos la marramucia que hay en la Rinconada, gracias al apoyo de los trabajadores, de los jinetes del Instituto Nacional de Hipódromo, esto ha salido a la luz. Y el hombre, como sabe que cada programa que sacamos se hace viral en la plataforma principal de YouTube, pues lógicamente no tiene cómo enfrentar. Y el día de hoy han activado a la red de tuiteros de la patria, porque es lo que saben hacer, para tratar de difamar o dañar la imagen de Norbey Marín, que no lo pueden hacer. Ya están haciendo el ridículo porque debajo de esa campaña la gente le está diciendo, conocemos a Norbey Marín. Por esa razón, bueno, Potro, deja la mediocridad, ve a darle la cara, mejor dicho, a los trabajadores del Instituto Nacional de Hipódromo, deja de estar inventando locuras, deja de estar mandando a la gente de los tuiteros de la patria para tratar de dañarme. Aquí estoy, jamás he estado preso, nunca he extorsionado absolutamente a nadie, porque eso es lo que ustedes hacen, destruir el país, narcotráfico, lavado de capitales, lo que están haciendo en el hipódromo de la Rinconada. Así es que el estud de los hijos de Cilia Flores, el estud tuyo, que son los que están haciendo marramucias en ese hipódromo, es lo que tiene que dar la cara a la justicia. Así debería ser. Seguiremos denunciando, no nos van a callar, no nos van a generar miedo. Seguiremos en nuestra lucha incansable. Y esto es y esto es todo. Mire, Norbey es periodista venezolano y tiene un portal informativo Hasta que la tiranía caiga, se llama así este canal de YouTube. Ha sido muy contundente en sus críticas y sobre todo en sus denuncias de irregularidades administrativas en el Instituto Nacional de Hipódromos, que maneja el hipódromo de la Rinconada en Venezuela, en la ciudad de Caracas. Allí su director, el director de ese hipódromo es el Potro Álvarez, y una persona que no tiene ninguna capacidad gerencial, pero fue nombrado en ese cargo por lo que más le gusta al chavismo, que le jalen mucho. Y bueno, este señor está allí y aparentemente Norbey le ha descubierto cualquier cantidad de cosas raras de corrupción, y esto pues tiene indignado al llamado Potro Álvarez, quien ha iniciado una campaña mediática a través de redes sociales acusándolo de extorsionador. Pero bueno, vean ustedes cómo le responde el periodista a esa campaña de difamación que se está iniciando en este momento. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con la primera parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre.
Bueno, y los candidatos de diversos factores de la oposición han logrado cosas que hasta hace pocos años parecían imposibles. Una de ellas es realizar campaña en el interior de la parroquia 23 de enero en Caracas, un sector que había sido clasificado como territorio chavista y al cual se impedía el acceso de cualquier opositor a realizar campaña en cualquier tipo de proceso electoral. Por muchos años decían que era imposible entrar al 23 de enero y hacer campaña, ya que es un lugar donde el control lo tienen grupos terroristas armados llamados colectivos. El día de ayer fue realizada la campaña allí por Tomás Guanipa, y el éxito de esto consiste no solamente en la presencia masiva de electores, personas que apoyaron esta visita, sino el hecho en sí de realizarla, porque por primera vez en mucho tiempo un candidato de la oposición realiza campaña directa caminando en la parroquia 23 de enero. Y hay más razones para votar este 21 de noviembre. Las comunidades en las que he trabajado han descubierto la importancia de organizarse y trabajar unidos, involucrándose en proyectos para transformar su realidad. De la misma manera, podemos participar activamente el 21 de noviembre, votando y defendiendo nuestro voto. Yo como joven estoy motivada a votar por mi futuro y el de mi hija. Por eso voy a contribuir participando este 21 de noviembre, votando y defendiendo mi voto. Y el Partido Voluntad Popular convocó a los venezolanos a una llamada rebelión del voto el próximo 21 de noviembre en las elecciones regionales y municipales. Estamos convocando a los venezolanos a que participen en la rebelión del voto. El voto es rebelión. Que sea el voto el símbolo más importante el 21 de noviembre, declaró Joender Jiménez, dirigente nacional de Voluntad Popular, en conferencia de prensa. También manifestó que a pesar de que el coordinador nacional de Voluntad Popular se ha pronunciado en contra de la participación del 21 de noviembre, los dirigentes locales del partido consideran que sí se debe utilizar el voto como mecanismo de protesta y lucha el próximo 21 de noviembre. Y Elí Ramón Atencio es candidato a la alcaldía de Perijá en el estado Zulia y presentó sus propuestas al electorado. Y de opinión pública que son expertos nuestros adversarios para intimidar a la gente, desmotivarla y meterle miedo. Nosotros aquí estamos preparando testigos claros, efectivos para defender los votos y hasta con nuestras vidas vamos a defender el último voto que saque Manuel López para que haya ese cambio en el país, para que haya ese cambio en el país. Bueno, y Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral y coordinador de la Junta Nacional Electoral, manifestó a los medios de comunicación que el curso de capacitación de miembros de mesa se encuentra actualmente activo en la página web del Consejo Nacional Electoral. De esta manera responde a una serie de críticas sobre un presunto atraso en el proceso de capacitación. Señaló que cualquiera puede acreditarse incluso sin haber sido sorteado y asumir el cargo en ausencia de los miembros principales. El curso de capacitación de miembros de mesa incluye todas las áreas de la llamada herradura, que es el proceso electoral venezolano, un proceso en donde hay una entrada y una salida a través de diversas acciones y responsabilidades por parte de los funcionarios que participan en este proceso. Así que cualquiera puede capacitarse, recibir este curso de capacitación como miembro de mesa en la página web del Consejo Nacional Electoral. Y Antonio Ecarri, candidato a la alcaldía del Libertador, promete el rescate de las comunidades a través de la educación. En Maracaibo, la alcaldía va a tomar una importancia suprema, porque es el gerente eficiente que va a venir a resolver los problemas. Y estamos construyendo una alianza nacional estupenda. Chacao, Libertador, Maracaibo. Esto vamos a ir es a ayudar a la gente. Se acabaron las excusas. Lo que vienen son las soluciones y de la mano de la educación. En Maracaibo, con Juan Carlos y el lápiz, educación es solución. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y este fue el Vigilante Electoral, una visión muy rápida del proceso electoral en Venezuela con miras al 21 de noviembre. Y siguiendo con los reportes, vamos a escuchar el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional.
¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este primer contacto vamos a presentarles a ustedes las noticias que hasta este momento han ocurrido en esta zona de frontera. Por una deuda de 1.000 pesos fue asesinado un hombre en Arauca. El homicida fue capturado y judicializado. Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías privó de libertad en establecimiento carcelario a Joseph Niño Vivas Acosta, de 28 años, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado. Según las investigaciones, los hechos ocurrieron este 7 de noviembre en la calle 23 con carrera 23 del municipio de Arauca, donde el hoy procesado habría herido con una arma blanca a un hombre causándole la muerte. Se estableció que el ataque ocurrió porque la víctima al parecer le pidió prestado a Vivas Acosta 1.000 pesos para comprar sustancias estupefacientes, quien se niega e inician una discusión que conlleva al homicidio. En otro orden, capturan a 3 funcionarias de la alcaldía de Saravena. Capturan a 3 funcionarias de la alcaldía de Saravena contra quienes se les adelanta un proceso por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Este 9 de noviembre fueron capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación 3 funcionarias de la alcaldía de Saravena contra quienes se les adelanta un proceso por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Entre las indicadas se encuentra la jefe de comunicaciones Sandra Liscano, la inspectora de policía Marta Carolina Sánchez y la técnico administrativa de la oficina jurídica Joana Cruz Pérez. En la diligencia judicial se incautaron 2 computadores y un libro de radicados de esas oficinas. Hasta el momento la alcaldía ni el ente acusador se han pronunciado al respecto. Y en materia política fue registrado el proyecto de fallo de pérdida de investidura del diputado Juan Cuenza Ramos en el Consejo de Estado. La magistrada Nubia Margot Peña Garzón presentó el proyecto de fallo ante la sala correspondiente en el que se estudia en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 9 de octubre del 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, por medio de la cual se decretó la pérdida de investidura formulada en contra del diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos. Lo anterior indicaría que en las próximas semanas se conocerá la decisión que se tome en el Consejo de Estado sobre este caso. Se estima que muy posiblemente este jueves 11 de noviembre se estudie la ponencia por parte de los demás magistrados que componen la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera. Y en otro orden, amigos, la Secretaría de Educación Departamental tiene un cumplimiento de metas de un 80%. Bien librada salió la Secretaría de Educación Departamental dirigida por Maricel Ortiz Ramírez de la sesión de control político que le adelantó la mañana de este martes la Asamblea Departamental, donde por más de 6 horas la funcionaria y sus inmediatos colaboradores rindieron cuentas sobre el avance de las metas del Plan de Desarrollo Construyendo Futuro. La Secretaría sostuvo que la entidad territorial certificada ha venido cumpliendo cada uno de los parámetros establecidos para que Arauca retomara a la presencialidad y las instituciones educativas recibieran recursos económicos por parte del orden nacional.
para readecuar los establecimientos y a su vez dotarlos con elementos de bioseguridad que permitieran la desinfección en los centros educativos. Asimismo, la funcionaria sostuvo que a la fecha el 52% de la población estudiantil ya se encuentra en presencialidad en los 7 municipios y se preparan para iniciar el próximo calendario escolar en un 100% en las aulas de clases. Estamos listos para iniciar el 2022 con una matrícula igual o superior a la de esta vigencia, con alimentación y transporte escolar en el sector rural, que es donde atiende el gobierno departamental, pues el área urbana la atienden los municipios. Así lo expresó la funcionaria ante la Asamblea Departamental. Por su parte, el presidente del órgano departamental, Wilton Rodríguez Benavides, refirió que hoy se tienen que sostener 471 instituciones educativas en el departamento de Arauca que benefician a más de 70,000 estudiantes, y es un esfuerzo enorme el que hace la administración departamental para poder suplir las principales necesidades que tiene este importante sector. Destacó el corporado que la gestión de recursos que realiza el gobernador Facundo Castillo ante el orden nacional encaminado a mejorar el programa de atención escolar y del transporte escolar, el cual va a garantizar la estabilidad de cada uno de los estudiantes y el acceso permanente para que puedan recibir los servicios educativos en el departamento. Otra noticia importante en esta zona de frontera es que continúa entrega de kits nutricionales a adultos mayores en el municipio. Atenta a la entrega de kits institucionales para los más de 1.868 adultos mayores del municipio permanece la Secretaría de Inclusión Social en la persona de Fadia López, quien dijo que se están cubriendo los meses de septiembre y octubre, llevándoles el mercado a la puerta de su casa. Vale velar por el cuidado de nuestros abuelos. Es uno de los compromisos que hemos adquirido. De ahí que con la entrega de kits pudimos ampliar el beneficio, ya no solo para los que habitan en el área urbana, sino también en la zona rural, afirmó la jefe del despacho de Secretaría de Inclusión Social. Por su parte, Aurelio Carreño, beneficiario del programa de alimentación en el municipio, expresó que usa los mercados no solo para él, sino que los comparte con su familia y nietos que le acompañan en el lugar de residencia. La verdad es que son de gran ayuda porque la pandemia acabó con todo. Ha sido difícil que los más jóvenes recuperen sus puestos de trabajo, pero gracias a la alcaldía todos los meses hemos tenido que comer, aseguró el señor Carreño, beneficiario de este programa de la alcaldía de Arauca. Mis amigos, desde acá, desde esta zona de frontera, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde la Arauca Binacional. Y en Siempre Venezuela, siempre, vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Vaya, tremendo tema el Baila de Reinaldo Armas, un tema que tocó el aspecto binacional, y con ese tema iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miora, a toda esa amable audiencia que está ahí
pegadita. Seguimos con más información. Bueno, y la Academia Nacional de Medicina rechazó la insistencia que considera tiene el presidente de facto, Nicolás Maduro, de vacunar a los niños de 2 a 11 años, un proceso que comenzó este lunes cuando, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, solo el 32,3% de los ciudadanos tienen la pauta completa, es decir, tienen las 2 vacunas, ningún 70%. De acuerdo a la página oficial de la OPS, al 5 de noviembre del 2021, la población venezolana vacunada con la pauta completa, es decir, las 2 dosis, apenas alcanza el 32,30%, 9.044.000 personas, lo que se traduce en que aún hay una gran cantidad de adultos mayores con o sin comorbilidades que no la han recibido, afirma la Academia Nacional de la Medicina en un comunicado. Entre esas personas que todavía no han recibido ambas dosis, también hay personal de salud de primera línea y otros grupos vulnerables que no están protegidos, por lo cual no entendemos, dice la Academia Nacional de Medicina, la insistencia en vacunar a los niños de 2 a 11 años, siendo la población con menor riesgo de enfermarse y menos aún con el motivo de administrar los prototipos cubanos de vacuna Soberana y próximamente Abdala, de los cuales no se tiene información científica de ningún tipo. Esta es la situación de la Academia Nacional de Medicina, que se suma a otra serie de organizaciones, entidades de salud que le han dicho a Maduro, entiéndalo, Abdala y Soberana son vacunas no aprobadas por la OMS y por lo tanto no han presentado su experiencia, su experticia científica ante la comunidad internacional. Por lo tanto son peligrosas, especialmente para la población de los niños venezolanos. Y el gremio, hablando de salud, el gremio de enfermería del Estado portuguesa pues salió a protestar ante la situación crítica para el ejercicio de la actividad en los centros de salud de esta entidad. Vamos a escuchar. Licenciada Ana María Velázquez, presidenta del Colegio de Enfermeras Jacarigua Portuguesa. Hoy una vez más el gremio de enfermería del Casal Ramos se encuentra en la calle exigiendo los derechos constitucionales, un salario digno, condiciones y ambientes de trabajo dignos. No puede ser que el personal de la emergencia de adultos esté trabajando en medio de la sangre, en medio de aguas negras, en medio de aguas sucias, dentro de una emergencia, dentro de un hospital donde lo que debe permanecer es un área totalmente con salubridad. Hoy a nivel nacional se está entregando un documento en la Fiscalía Tarehuilanza exigiendo nombrar comisión en los estados para que verifique la situación que es pública y notoria de la crisis que estamos viviendo en los hospitales, la falta de insumos, la falta de material médico-quirúrgico, la falta de personal. El Casal Ramos hoy en la mañana está laborando con alrededor de 10, 15 enfermeras, cuando es un hospital, entre comillas, universitario. Bueno, y esa es la situación del sector salud en Venezuela, muy lamentable. No hay personal, no hay recursos, no hay pagos, los pagos son miserables, no hay infraestructura adecuada, no hay mantenimiento, no hay el mundo del no hay. Y en Siempre Venezuela siempre, vamos con la segunda parte de Vigilante Electoral. Esto es Vigilante Electoral. Una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, continúa el proceso electoral y las llamadas ferias electorales que se realizarán hasta el próximo 13 de noviembre. ¿Qué consiste esto? En recrear el proceso electoral a través de la instalación de máquinas, equipos y personal del Consejo Nacional Electoral que le dan orientación al votante sobre cómo votar. Tiene la oportunidad usted de conocer el proceso de votación de cara a los comicios del próximo 21 de noviembre. A través de la página del CNE puede ubicar un punto de feria electoral cercano a su vivienda, a su hogar, al sitio de trabajo, para que usted pueda en pocos minutos aprender cómo se realiza este proceso de votación y sobre todo definir con claridad cada uno de los pasos que se celebran alrededor del mismo. Bueno, los representantes del Partido de Acción Democrática del Táchira llaman a votar por la unidad. Los adeptos en el Táchira no nos podemos dejar engañar. Votamos en la tarjeta de la unidad. Yo soy adeco y voto en la unidad. Los adecos del Táchira, este 21 de noviembre no nos dejamos engañar.
votamos en la tarjeta de la unidad. Queremos un Táchira libre, un Táchira de trabajo, de progreso y un Táchira netamente con los valores de acción democrática. Y el Observatorio Venezolano Electoral manifiesta que la normativa sobre la campaña y la bioseguridad son aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de realizar actos y eventos electorales de cualquier tipo. La normativa dice que las reuniones públicas o manifestaciones se sujetarán a las previsiones establecidas en la lucha contra la pandemia, pero partidos y alianzas empezaron con incumplimientos a las normas básicas anti-COVID-19. El Consejo Nacional Electoral invita a mantener el equilibrio informativo, mientras que organismos del Estado y funcionarios públicos usan sus cuentas de Twitter para difundir la campaña oficialista, otra evidencia inconstitucional del ventajismo. Manifiesta el Observatorio Venezolano de Elecciones que se debe procurar cumplir la normativa de COVID-19, ya que este es un aspecto fundamental y amplio que debe ser tomado en cuenta por cualquiera de los candidatos. El proceso comicial entra en calor. Desde el 28 de octubre a las 6 de la mañana y hasta la medianoche del 18 de noviembre tendrá lugar esta campaña electoral, pero se debe tomar en cuenta todas las medidas de seguridad, todas las medidas biosanitarias, según lo afirma el Observatorio Venezolano Electoral. Y también la unidad sigue haciendo un llamado a los tachirenses a votar este 21 de noviembre. Cuente con nosotros, papá, cuente con nosotros. Mira. Desde el matadero, un hermano de él era el que estuvieron detenidos. Bueno. Él tuvo las consecuencias de eso, el papá, la mamá, el hermano en ese entonces. El alcalde con Freddy Infernal, lo sacaron allá corriendo. Sí. Bueno, hay que evitar todo eso. La receptividad es increíble hacia la Mesa de la Unidad y los habitantes de este municipio, que han sido uno de los municipios golpeados por este régimen, saldrán a votar el 21 de noviembre por nuestro próximo alcalde y nuestras fórmulas de diputados. Braime Guerrero será el próximo alcalde de Ayacucho para empezar la recuperación de este municipio importante de la zona norte del Táchira. Y nos encontramos en este sector, en el ambulatorio, un ambulatorio que se encuentra totalmente abandonado, deteriorado. Desde la gestión del doctor César Alejandro Pérez Villa, que se empezaron estas construcciones, ahí se quedaron. Este gobierno que hoy en día está con la ciudadana Lady Gómez, ahí tiene lo que ha hecho. 4 años de gobierno y no le invirtió nada a la salud de la parroquia Río Verde. Ahí vemos las condiciones. Nelson Chacín, un hombre de radio venezolana, señala las razones de que desde su punto de vista se deben imperar a la hora de votar. Le saluda Nelson Chacín, productor radial, director de Radio Mundial en San Cristóbal. Mi experiencia en la radio data de hoy, 40 años atrás. Son muchas las razones que tenemos para votar el 21 de noviembre. La primera es que las elecciones son regionales. Nuestra Constitución destaca que es un Estado federal Venezuela. Eso quiere decir que el Estado no se gobierna desde el centro del país, que son las regiones las que se imponen ante las necesidades de cada uno de nosotros. Elegir es importante, tu opinión vale, tu opinión tiene peso, elige bien, yo sí voto. Cumple con tu deber. La Nación Vota 2021. Y esto fue Vigilante Electoral, una rápida visión sobre el proceso nacional de elecciones del próximo 21 de noviembre. Bueno, y seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, y vámonos para La Guajira Binacional. Allí está Carlos Uzcategui, el Miura, con su reporte desde esa zona. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buen provecho ante todo y un saludo cordial a mis buenos amigos de siempre, Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese extraordinario equipo de producción en tan prestigiosas emisoras. Preocupación por el desabastecimiento de bancos de sangre en Colombia. Denuncian que niños con discapacidad quedarán sin atención. Los niños y adolescentes que cumplen 2 años en la modalidad fortalecimiento de capacidades del ICBF deben salir del programa y dejar de recibir los beneficios.
En el caso sigue bastante polémico, escasez de parafina pone en jaque la noche de las velitas. Universidades, Consejo hace un llamado a la presencialidad de clases en las universidades. Proyecto del APP del Río Magdalena, Ministerio de Hacienda garantiza recursos. Crecen las quejas por deterioro de puentes peatonales en la 51B de Barranquilla. Coalición de la Esperanza de la Calle sería la cabeza de lista al Senado por la Coalición de la Esperanza. Continúa gran preocupación por altos niveles en el Guajaro por los desbordamientos del río. En la Corte Nacional debatan inclusión de personas en estado de discapacidad. Nuevo hospital de Barranquillo en el camino será entregado en noviembre del 2022. Senador Iván Marulanda renuncia a la Alianza Verde. Según Gustavo Petro, Registraduría garantizará transparencia en mesa, pero falta software. Ingresos consolidados de Ecopetrol este año llegan a 60 billones de pesos. La compañía informó que la utilidad neta está entre 10.6 billones, lo que representa 6,3 veces la generada en todo el 2020. Caso Monómeros realiza negociación con deudores ante la CCB. La compañía había presentado la solicitud ante las supersociedades, pero la retiró. Según Sandino y Zúñiga, en los comunes, Timochenko nos mintió a quienes firmamos la incisión. Rodrigo Londoño se había comprometido a considerar la división del movimiento en octubre, pero no cumplió. Ya lista la presentación de candidatas a Señorita Colombia en Cartagena de India. La ceremonia de elección y coronación se llevará a cabo este domingo. Cae en Argentina Camilo, señalado integrante de la segunda Marquetalia. Facundo Molares, el chofer, según la Policía Nacional, seguía instrucciones de alias Iván Márquez y el Paisa. Hoy miércoles arrancan las obras de la cancha y el parque de San Isidro. Caribe Magdalena, sexta edición del Festival de Juglares Vallenatos será el 19 de noviembre en Santa Marta. Bogotá habilitó aforos del 100% con carnet de vacunación desde el 16 de noviembre. Defensor de Colombia urge puente humanitario para migrantes entre Colombia y Panamá. Director de Migración y Gobernación de La Guajira destacan cumplimiento de estatuto migratorio. Juan Francisco Espinosa Palacio, director nacional de Migración Colombia, propició un encuentro en Riohacha, La Guajira, con el gobernador Nemesio Roy Garzón en relación a acciones enfocadas con la población migrante que se encuentra en el departamento. En el encuentro, ambos funcionarios dialogaron abiertamente sobre los estatutos migratorios, controles para fin de año a migrantes y la posibilidad de una estructura en una edificación ampliada para Migración Colombia en La Guajira. Llevamos 2 días de trabajo revisando toda la situación de extranjeros y migrantes venezolanos. Vemos con muy buenos ojos una fuerte presencia de extranjeros de distintas nacionalidades en La Guajira. Eso es reactivación responsable, son oportunidades para el comercio, la gastronomía, para todo, y por lo cual nos pone muy felices. La Guajira sigue avanzando, manifestó Espinosa Palacio. Añadió que con el Estatuto Nacional de Protección ven con un nivel de cumplimiento arriba del 74%, lo que quiere decir que los venezolanos en La Guajira están cumpliendo, y con acompañamiento de alcaldes y con el gobernador se sigue avanzando para que el departamento sea más seguro y próspero. De igual manera se refirió sobre el estatuto migratorio, diciendo que en La Guajira tiene una concentración del 6% del total de la población venezolana en Colombia, por lo que van en una inclusión del 74% en este momento. Vamos bien en biometría y en poco tiempo empezaremos a entregar los documentos. Sobre los controles para fin de año expresó que diciembre es particular, por lo que se fortalecerá la presencia para que todo transcurra con tranquilidad durante esta temporada pascuera. Tenemos total apoyo del gobernador, que se la ha jugado con el estatuto y seguirá trabajando para construir un mejor departamento. Por su parte, el gobernador de La Guajira, Nemesio Roy Garzón, destacó el trabajo de Migración Colombia en La Guajira, en cabeza de Miguel Romo Barreto. Estoy complacido de ver cómo el estatuto migratorio en La Guajira y de todos los migrantes como tal, con registro y encuesta y con procesos biométricos, vamos con el 45%, casi la mitad, enfatizó el mandatario departamental. Argumentó que eso es importante para tener identificación de los migrantes en temas de judicialización,
cuando cometan actos delictivos. Pero no todos son delincuentes, no son culpables. La ley es igual para colombianos y venezolanos. No tiene nacionalidad. Y esto permitiría ajustar temas sociales, salud e inclusión, educación socioeconómica para la buena premiación de los servicios. De igual manera, el gobernador Roy Garzón habló sobre una posibilidad de mejorar las estructuras de Migración Colombia en La Guajira, anunciando que tiene una solicitud de la entidad acerca de su sede que se encontraba en el antiguo DAS, luego pasó a la Fiscalía donde funcionan unas oficinas. Pero a raíz de todo el incremento de la Regional Caribe, están pidiendo el apoyo para comprar una casa con un mejor espacio. Estamos solicitando y buscando con Migración Colombia la fuente de recursos para hacer la construcción y contribución a la Dirección de Migración y ofrecer un mejor servicio a los migrantes, concretó el gobernador de La Guajira. En otro tema sobre los migrantes, tenemos el caso que el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reiteró la necesidad para que de manera urgente se establezca un puente humanitario para el paso de migrantes entre Colombia y Panamá para evitar que se sigan presentando casos trágicos de la población más vulnerable como el ocurrido el fin de semana con un niño cubano. Debemos evitar tragedias tan lamentables como la muerte de estas personas en su tránsito por el país. Nuestro equipo en territorio reportó el fallecimiento de un niño de 14 años de nacionalidad cubana que había sobrevivido al naufragio del pasado 10 de octubre en el cual había resultado muerta su madre. Asimismo señaló que es una verdadera tragedia lo que está pasando en la zona. Hemos reiterado la necesidad de una ruta humanitaria para una vía marítima segura entre los gobiernos de Panamá y Colombia que permite reducir los riesgos de tránsito por el tapón del Darién a niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes, madres lactantes y personas mayores. Ya de nuevo en la frontera colombo-venezolana, población infantil la más receptiva para la aplicación de vacunas del COVID-19 en La Guajira. Varios funcionarios del gobierno de Mohamed Dasuki enmarcados serán llamados a control político por el Consejo. En La Guajira firman acuerdos para proteger el bosque seco tropical. Atienden venezolanos en proceso de preregistro y biometría para el Estatuto de Protección Temporal hoy en Barranca, La Guajira. Policía recibe dotación para fortalecer la seguridad en el municipio de Barranca. Socializarán proyectos de adecuación de tierras de gran escala para usuarios del río Ranchería. Inauguran oficina comercial de la empresa Aire en el municipio de Barranca. Espero que algún momento sea de algo útil para toda la población. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta mañana si Dios lo permite. Buen provecho hasta ahora, Alan, Nancy. Cuiden bastante la dieta. Carlos Ucate y el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos ustedes. Bueno, fue el reporte de Carlos Zucati y el Miura. Con él nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y de regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema esta oportunidad, el Oscar de León con el tema Sin Rencor, llevando así este inicio del último pedazo, la última fracción del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia y aparece prueba de que Saad ya entregó información del gobierno de Nicolás Maduro. Pues la situación judicial de Alex Saad está a punto de complicarse por cuenta de un prestigioso profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, quien está listo para el próximo 16 de noviembre aceptar cargos de lavado y señalar a los cómplices colombianos de esta mega operación, mientras para el 15 de noviembre está programado el reinicio de la audiencia en contra de Alex Saad, extraditado desde Cabo Verde y quienes enfrenta ese proceso de lavado de activos. 24 horas después pues está programada la audiencia de Bagley en la que va a aceptar los cargos. El prestigioso profesor expresó en temas de narcotráfico y paramilitarismo que va a declarar quiénes fueron los aliados colombianos de la operación por la que también deberá responder Alex Saad. El diario El Tiempo accedió de manera exclusiva al documento donde se señala que entre los trabajos que le aceptó Bagley a Saad se encuentran reunirse en Colombia con el barranquillero y su hijo con el fin de ayudar a este último con esa solicitud de visa estadounidense. Bueno, se le van complicando las cosas porque hay muchos cabos sueltos y esos cabos sueltos van enredando y enredando cada vez la pita
Cuando vaya a ver, el señor Saad va a estar hasta acá de problemas y situaciones, pero él solito se enredó. Seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Así como lo hizo el chavismo con varios sectores productivos del país, durante los últimos 23 años se ha generado la destrucción de la industria petrolera nacional. Veamos a través de este trabajo de Transparencia Venezuela cómo fue ese proceso. Estratégico Socialista PDVSA 2016-2026 ofreció transformar a Venezuela en una potencia con la producción de 6 millones de barriles diarios. Pero en 2020, la producción fue de solo 393.000 barriles al día, 5.6 millones por debajo de la meta. Otra de tantas promesas incumplidas. Las 6 grandes refinerías se paralizaron paulatinamente por incapacidad de sus operadores, por la caída de la producción y por falta de mantenimiento. En el año 2020 se alcanzó solo un 5% de la capacidad productiva. Las expropiaciones y el prolongado subsidio a la gasolina también fueron factores determinantes en el declive. El plan de reorganización de 2008 expropió las empresas de servicios conexos, como las transportistas. La desinversión y la falta de mantenimiento generaron el deterioro del parque automotor. En 2008 existían 1.865 estaciones de gasolina. En 2020 se redujeron a 1.568. La crisis económica y el acelerado proceso inflacionario destruyeron el valor del bolívar, y la corrupción y el contrabando se hicieron cada vez más atractivos por la creciente brecha del precio de combustible entre Venezuela y sus países vecinos. Las autoridades no atendieron el problema. Analistas y expertos han señalado que aproximadamente 30% de la gasolina producida en el país salió de forma ilegal por las fronteras. Los intentos por frenar este delito fueron ineficientes, como el chip electrónico puesto en los vehículos para limitar la venta de gasolina y los cronogramas de suministro por placa. Bueno, vean ustedes cómo se acaba la industria petrolera venezolana gracias a la incapacidad del chavismo. Definitivamente, esta gente es terrible, es como un huracán. Llegaron y destrozaron y acabaron con todo. No hay nada bueno que se pueda señalarle en materia de política económica y de inversión al régimen chavista. Y en Siempre Venezuela, Venezuela siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, en este segundo contacto quiero presentarles a ustedes algunas de las consideraciones importantes que el día de ayer hiciera Migración Colombia durante la transmisión de un live a través de Instagram. Y acá le vamos a presentar a ustedes los principales puntos a considerar o que fueron considerados en el marco de la entrega del Estatuto de Protección Temporal a los venezolanos en Colombia. En primer término, se establece prioridad a menores para entregar el permiso. Otra de las consideraciones importantes es que no salir del país si estás en proceso del estatuto. Puede salir cuando sea aprobado, o sea, una vez aprobada el documento podría salir del país. Antes, Migración Colombia recomienda no salir del país. También tienes hasta el 28 de mayo del 2022 para registrarse en el estatuto si llegaste antes del 31 de enero del 2021, sellando o no el pasaporte, también teniendo el permiso, el PEP, el PETRAN o el PEF o salvoconducto. Tienes hasta el 24 de noviembre del 2023
para registrarse en el estatuto si entraste al país sellando pasaporte desde el 1 de febrero del 2021 hasta el 23 de noviembre del 2023. Podrás acceder al estatuto. Quien no selló pasaporte no podrá acceder al estatuto permanente en Colombia. Además serán vacunados, atención, serán vacunados las personas que el día que asistan a sus citas biométricas. Las personas que ya tuvieron la cita biométrica y no fueron vacunadas pueden acudir al sitio donde hicieron el proceso biométrico y mostrar su registro para ser vacunados. El registro o la constancia de registro no es documento de identificación ni de estatus regular en Colombia. Es un proceso de solicitud del estatuto. Si le aprueban el permiso, tendrá un estatuto de migración regular. El estatuto no es garantía de crédito o apertura de banco. Esto queda a discreción de la institución bancaria. Debe cumplir una serie de requisitos de los bancos, pero sí ayudará a su identificación para el banco. Si no vas a asistir a la cita, suspéndala y puedes solicitar otra. Así le das oportunidad a otras personas. Si quieres cambiar de cita por cualquier razón, fecha o lugar, debes cancelarla y tomar una nueva cita. Para errores de los datos, para corregir los errores, puedes utilizar la opción de solicitud de modificación de datos. Para cualquier duda, puedes asistir a un punto visible sin cita o comunícate con el número de Migración Colombia. Los puntos visibles puedes ubicarlos en la página de Migración Colombia. Amigos, estos son algunos de los datos importantes que se dieron a conocer el día de ayer. Así que dato relevante para los amigos que aún no se han vacunado, pueden ser vacunados el día de su cita. Pero recuerde también que hay sitios establecidos, por lo menos en Arauca, en el Hospital San Vicente, en el Parque Central, entre otros sitios que se han dispuesto para vacunar a los hermanos venezolanos con tan solo presentar su cédula. Hecho muy importante, ya que había mucha preocupación con respecto al tema de la vacuna. Amigos, y el tema de la vacuna a infantes sigue acaparando la atención de los distintos gremios médicos. En esta oportunidad, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Tamara Salmen, rechazó el uso de las vacunas cubanas contra el COVID-19 en niños y adolescentes por falta de estudios científicos. Nosotros no aprobamos, no avalamos la aplicación a la población en general de productos biológicos o candidatos a vacunas, de los cuales no se tiene mayor información científica. La especialista aseveró que avalan la inmunización de niños a partir de los 12 años con las vacunas Sinopharm, Sinovac, porque han demostrado buena seguridad y efectividad en este grupo poblacional de otros países. A su juicio, los recientes anuncios sobre la aplicación de los candidatos vacunales, lo único que se está logrando es que la gente tiene miedo a vacunas y a vacunas a sus hijos a cualquier edad y con cualquier vacuna. Recomendó a los padres pedir información sobre la vacuna que le aplicarán al niño en el centro al que acudan. También señaló que antes de vacunar a los niños de menos edad se deberá avanzar para vacunar a la población adulta. Esta posición se suma a las tantas que ya han expresado
gremios y profesionales de la salud con respecto a la intención de vacunar a los niños con candidatos a vacunas, con composiciones que aún no han sido certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Amigos, también es importante llamar la atención de la ciudadanía a resguardarse, a mantener las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, habidas cuentas que se ha aumentado considerablemente el número de víctimas por causa de este terrible flagelo que ha atacado al mundo. Los números en Venezuela siguen en ascenso, por lo que es necesario mantenerse y cuidarse ante el brote de esta enfermedad. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano. Con este reporte nos despedimos. Terminamos nuestra edición del día de hoy. Así llegamos al final de esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.